El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Voy a sentarme y simplemente contar mi historia. Y yo creo que hay personas aquí hoy a las que esto realmente les va a ayudar y de veras les va a cambiar la vida. Obviamente, para llegar de donde comencé a donde estoy hoy, tuve que no dejar de seguir adelante y proseguir y seguir adelante. Así que vamos a orar. Padre, yo oro que como no tengo ningún plan en absoluto sobre lo que va a salir de mi boca, que, como dices en tu palabra, que abramos nuestra boca, que tú la llenarás. Así que yo voy a dar un paso aquí y caminar sobre el agua, abrir mi boca y confiar que tú la llenarás y traerás las cosas que la gente debe oír. Mi historia es muy larga para contarla en una hora, pero confío en que tú sacarás a luz lo que ayudará. Y lloro que cuando terminemos aquí hoy, que todos puedan entender que no hay nada que no puedan superar si permiten que tú les guíes y les dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Miren, todos tenemos una historia. Y no es que mi historia sea mejor que la de nadie más. La historia de todos es importante para ellos. Y todos hemos sido heridos, así que yo no cuento esto con un rezago de pena propia o un sentir de lástima. De hecho, puedo sentarme aquí hoy y decir, y sé que esto suena, y a mí me suena raro, pero estoy agradecida de que pasé por lo que pasé. Porque yo sé que me ha hecho la persona que soy hoy. Y es lo que me ha permitido poder ayudar a tantas personas en todo el mundo, porque hay tantas personas, especialmente mujeres, que han sido abusadas. Probablemente no podemos calcular cuántas personas en este lugar hoy han sido abusadas sexualmente y tal vez se lo contó a alguien o quizás nunca se lo contó a nadie. Pero si no ha sufrido ese tipo de abuso, algún abandono o padres que no le amaron, personas que le menospreciaron a usted, le compararon a un hermano, o cualquiera que sea el caso, todos hemos sido heridos. Pero si es uno de esos afortunados que fueron criados por padres buenos, que le dijeron que le amaban, le dijeron que podían hacer cualquier cosa, usted es bendecido tanto porque lo que la gente hace a los niños en la vida temprana a veces es muy patético. Y yo sé que muchas veces no se dan cuenta de lo que están haciendo. La mayoría solo están actuando por su dolor. Y por eso realmente no sirve de nada odiar a la gente que le hirieron. Es lo primero que hay que entender, porque nunca uno puede sanarse si está lleno de odio. No se puede. Simplemente no puede sanarse a no ser que perdone. Es una de las primeras cosas más injustas que hay que pedirle a alguien. Pero lo que sea que Dios nos pida que hagamos, lo pide para nuestro beneficio. Tienen que entenderlo, aunque parezca difícil, injusto, es para su beneficio. Y mire, odiar a alguien que le lastimó es como tomar veneno esperando que su enemigo muera. Es que realmente se envenena a sí misma. Así que yo quiero dividir esto en dos partes, hablar un poquito del abuso, pero luego hablarles de los primeros días del ministerio y las cosas que tuvimos que superar para llegar de donde empezamos a donde estamos. Porque Dave y yo no teníamos ni idea de lo que hacíamos. En absoluto. No es como que Dios llama a la gente calificada. Así que no trate de usar la excusa, no estoy calificado, porque parece ser que Dios no llama a la gente calificada. Él solo llama a personas disponibles y atrevidas para dar pasos de fe. Y que estén dispuestos a ser necios por Cristo. Así que
honestamente, yo no sabía lo que hacía, porque miren, yo casi reprobé inglés en la escuela. Y también me disgustaba mi voz, porque tengo una voz profunda para ser mujer. Así que ahora Dios la hace resonar por el mundo. Así que Dios tiene un sentido del humor de veras, si se pone a pensarlo. Así que, miren, yo nací en el 1943, justo en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y mi papá fue enviado al campo de entrenamiento el día que nací. Así que yo solo lo vi una vez entre ese momento y cuando tuve 3 años. Así que éramos mi mamá y yo, una tía y un tío, y mi tío tenía los pies planos, así que no aceptaban a estos hombres en el ejército en ese tiempo. Así que mi primer recuerdo es que yo le tenía miedo a mi papá. Yo siempre... Es que estaba arraigada en temor desde que tengo memoria. Es que mi mamá dijo cuando volvió del ejército que era diferente a como cuando él se fue. Y creo que muchos hombres experimentaron eso, cosas que vieron y que pasaron, y él ni siquiera estuvo en combate. Pero llegó diferente y simplemente es que era cruel. Y a veces creo que su carácter malo fue peor que el abuso. Pero había algo que andaba mal con él. Él creció en una familia donde había incesto y él trajo eso con él. Así que desde mis primeros recuerdos, él me abusó a mí y luego él básicamente me hizo su amante para cuando yo tuve 13 años. Y él no me controlaba con fuerza, pero me controlaba con temor. Y es muy difícil explicar cómo uno puede tenerle tanto miedo a alguien que hará cualquier cosa que le digan. Pero ese tipo de temor es algo repugnante. Es que, miren, él trabajaba de noche y le doy gracias a Dios porque al menos yo no tenía que verlo por la noche. Y mi mamá le tenía tanto miedo. Yo tenía un hermano y mi papá básicamente lo ignoraba. Y recuerdo que cuando mi mamá estaba embarazada, oré que fuera niña esperando que a mi papá le gustara a ella más que a mí me dejara sola. No era algo que debería orar, pero oré así. Y yo me comuniqué con algunos parientes, traté de pedirles que me ayudaran, pero nadie se quería involucrar. Y mire, antes, en los años 50, uno nunca hablaba de esto, de lo que hablamos hoy día aquí. Uno no oía hablar del abuso sexual. Es que uno nunca oía eso. Sucedía, pero las mujeres eran diferentes también. Muy pocas dejaban al esposo, pocas se divorciaban. Así que a los 9 años le dije a mi mamá lo que mi papá me estaba haciendo. Y yo recuerdo que ella me examinó para ver si tenía algún daño físico y claro, me dijo que yo mentí y le creyó a él. Yo no sé si le creía, pero decidió creerle y a los 14 años entró a la casa y lo vio todo. Y ella se dio la vuelta, salió de la casa, se fue por 2 horas, volvió y nunca más lo mencionó. Nunca dijo nada. Pero siempre hubo una división entre ella y yo después de eso. Y ella se enfocó en mi hermano y lo consintió y pobre hombre, nunca tuvo un padre. A los 17 años se inscribió en la Marina y lo mandaron a Vietnam. Y haciendo corta una historia larga, se hizo adicto a las drogas allá, en esas junglas. Y para resumir una larga historia, terminó suicidándose porque él nunca pudo dejar las drogas. Lo intentó y tratamos de ayudarle. Era un buen hombre y honestamente creo que él fue al cielo. Él sí fue creyente. Él solo tenía tantos problemas que simplemente enderezarse. Y mire, a veces la gente es así. Es que es más de lo que pueden manejar o vencer. Y de hecho, el último lugar donde estuvo fue el Dream Center en Los Ángeles. Llamé al pastor Tommy
porque mi hermano vivió con nosotros 4 años. Pensamos que había superado eso y que era tiempo de que se mudara y viviera solo. Y él siempre estuvo bien si había alguien controlando y vigilando todo lo que hacía, pero tan pronto como estuviera solo, nunca tuvo disciplina ni autocontrol. Volvía a ser como era antes. Y él tenía un hijo al cual no cuidaba, nunca pagó manutención, no se ocupó de él, era extremadamente irresponsable. Así que entre el alcohol y las drogas, y luego él, y ahora me doy cuenta que era esquizofrénico. Él y mi madre también. En mi madre creo que fue por la culpabilidad. Ella sentía tanta culpa. Y cuando yo tenía unos 18 años, ella tuvo un colapso mental completo y le dieron tratamientos de electroshock por 2 años. Así que eso fue un desastre, lío. Gracias a Dios que a los 9 años me escapé a la iglesia con mis tío y mi tía que vivían en el campo, vivían a 300 millas de nosotros en el sureste de Missouri. Y fui a la iglesia con la intención de ser salva. ¿Cómo sabía que lo necesitaba? No sé. Miren, yo ni siquiera sé de dónde aprendí el término. Esa noche, de todas las noches, al pastor se le olvidó hacer el llamado al altar. Supongo que yo tenía determinación entonces, porque con mis 2 primos, yo tomé a cada uno de la mano y dije, vamos a ir a salvarnos. Así que supongo que habían síntomas de evangelista ya en mí. Así que juntos pasamos al frente y yo estaba llorando y miré al pastor y dije, ¿puedes salvarme? Y él oró con nosotros y recuerdo, yo sentí una limpieza interna, fue algo bello. Pero al siguiente día hice trampa en un juego de escondite. Yo tenía la cabeza contra la pared y espié. Y el diablo me dijo que perdí la salvación. Y nunca hubo nadie que me dijera lo contrario. Así que desde entonces hasta los 18 años, eso fue todo. Es que yo pensé que lo que había recibido lo había perdido. Pero no me daba cuenta hasta más tarde que yo siempre decía que a los 9 años esta determinación había entrado en mí de la que lo superaría. Tenía determinación, esto no me va a derrotar, nadie me va a ayudar, así que voy a tener que seguir y voy a sobrevivir. Y yo recuerdo acostarme en la cama cuando era adolescente en la noche y yo pensaba, algún día voy a hacer algo grande. Y yo no sé si era el destino hablando o si era mi terquedad, pero mi papá siempre me decía que yo nunca llegaría a lograr nada, así que yo decidí que yo iba a hacer algo con mi vida. Yo siempre tuve un don para escribir y mis profesores querían que solicitara para una beca de periodismo, pero sabía que tenía que salir de la escuela y trabajar y cuidar de mí misma, así que ni siquiera intenté ir a la universidad. Y yo creo que es chistoso que soy autora de 153 libros y nunca tuve la educación para lograrlo. Y, así que nunca piense que no tienes suficiente educación para hacer algo. Porque puede hacer todo lo que Dios quiera que haga. Amén. Y no hay nada por lo que pase que usted no pueda superar con la ayuda de Dios. Nada. Nada en absoluto. Así que imagínese cómo mi vida fue por 18 años. Ahora miro atrás. Y realmente a mí ni me gusta usar esta palabra, pero en términos claros, mi padre me violó. No lo hizo a la fuerza, pero aún así lo hizo. Y mi mejor estimación fue que sucedió 200 veces en 18 años. Así que yo crecí muy sola. Él tenía un problema tal que ni siquiera podía invitar a una amiga a casa porque intentaría tocarla a ella.
y él no me dejaba hacer nada, ir a ningún lado, no podía tener amistades. Así que mis primeros 18 años se resumieron en voy a sobrevivir y me voy a salir de aquí. Y como él trabajaba de noche, en cuanto terminé mis estudios, empaqué mis cosas en 2, 3 cajitas, alquilé un apartamento amueblado y me fui. Y yo pensé que me había alejado de mi problema, pero no me daba cuenta de que me lo llevé conmigo en mi alma. De veras, honestamente, no me di cuenta que tenía un problema. Y ese es el primer problema, cuando tiene un problema y no se da cuenta que lo tiene. Porque lo que hace es culpar a todos los demás. Amén. Y entonces, yo pensé que nadie me querría porque había sido abusada y me casé con el primer tipo que mostró interés en mí. Tenía 18 años, él 19, y tenía más problemas que yo, si eso era posible. Y las personas con problemas suelen casarse con personas con problemas. Y luego se dan problemas entre sí. Y luego, si tienen hijos, le dan a esos hijos sus problemas. Pero la primera vez que quedé embarazada, tuve un aborto espontáneo. Y mi hijo mayor, que llamé David, fue el resultado de ese matrimonio. Ahora, eso fue una pesadilla de 5 años. Es que él no trabajaba. Vendía carros usados, pero no trabajaba. Y era un ladrón. Y justo luego de divorciarme de él, terminó yendo a prisión por escribir cheques sin fondos. Y cuando yo tenía 18 años, él me llevó a Albuquerque. En ese entonces le pagaban a uno para manejar un carro de un lugar a otro. Así que manejamos un carro hasta Albuquerque y le pagaron por eso. Así que estuvimos ahí un par de semanas y un día simplemente no volvió. Así que me abandonó en la ciudad de Albuquerque. No tenía carro, no tenía trabajo, tenía que caminar. No tenía dinero. Finalmente hallé a alguien en St. Louis, el hermano de una amiga mía, que me mandó dinero para un boleto de autobús. Mi esposo me hizo lo mismo de nuevo otra vez, pero en Oakland, California. Y él andaba con mujeres todo el tiempo y finalmente cuando me embaracé con mi hijo, que hoy es director de misiones mundiales, ahí yo lo dejé. Y él le dijo a todos que el bebé no era suyo. Y él vivía a 2 cuadras de mí con otra mujer. ¡Oh, qué divertido ha sido mi vida! Así que cuando tuve el bebé, él vino al hospital. No podía negar que el bebé era suyo porque se parecía a él. Salimos del hospital sin tener a dónde ir. Y para todos los efectos, estaba sin hogar. Y es realmente chistoso cuando lo pienso. Aquí estoy. Pero hubo un tiempo en que estuve sin hogar. No tenía dónde vivir. Así que le digo que sea lo que haya pasado en su vida o lo que esté pasando, nunca piense que no puede superarlo y que Dios no pueda hacer algo grande en su vida. Porque les cuento que puede tener un mal comienzo y un gran final. Amén. Así que él llamó a una ex esposa de su hermano, que era cristiana, y le pidió si podía acogernos por un tiempo y dijo que sí. Y yo no tenía ni idea qué estaba haciendo. Yo tenía un bebé, así que también tenía una infección porque tuve 2, 3 abscesos grandes en mi cuerpo y no fui al médico. Así que tan pronto como pude conseguí un trabajo en un apartamento y él estaba viviendo con la novia. Y él volvió una vez más. Y yo finalmente llegué al punto donde no podía soportarlo y le dije, yo me divorcio. Bueno, yo realmente no podía cuidar de mí misma y del bebé y sin nadie que me ayudara, vean. Fue el último recurso, pero supe que tenía que llamar a mi papá y volver a casa. Y sabía lo que significaba, que tendría que estar todo el tiempo evadiéndolo a él. Bueno, aquí entra en el cuadro Dave Meyer.
Y mi papá y mamá tenían un apartamento para 4 familias. ¿Saben lo que es? Antes eran muy populares. Uno compraba una casa, pero bueno, era para 2 familias y estaban en la ciudad y había una casa encima de otra casa. Y alquilaban el apartamento de arriba, así que el joven que vivía arriba trabajaba con Dave. Y Dave vino una noche a recogerlo para salir y yo estaba afuera lavando el carro de mi madre y tenía unos pantaloncitos cortos puestos y él pensó que me veía muy bien y decidió coquetear conmigo. Pues no me caían bien los hombres, no confiaba en ellos y era sarcástica. Y él dijo, cuando acabes con ese, ¿quieres lavar el carro mío? Y yo dije, si quieres que te laven tu carro, lávalo tú. Ahora, lo que estoy a punto de contarles es verdad. Dave había nacido de nuevo, era un cristiano, lleno del Espíritu, orando por una esposa. Y le dijo a Dios que estaba listo para casarse. Y dijo que sea alguien que necesite ayuda. Él no puede decir que no recibió lo que pidió. Y cuando yo veo hacia atrás, miren, fue una situación divina. Antes solía estar en la cama con mi primer esposo y oraba que algún día Dios me diera a alguien que realmente me amara. Y yo siempre decía que sea alguien que me lleve a la iglesia. Yo quería ir a la iglesia, quería servir a Dios, pero no sabía cómo hacerlo sola. Y yo siempre oré, desde que tuve 9 años, oraba. Y miren, oraba que Dios me sacara de la situación y no lo hizo. Pero sí me ayudó a superarlo. Y a veces oramos que Dios nos saque de cosas y no lo hace y no lo entendemos. Y pueden preguntarme, ¿entiendes por qué Dios no te liberó de niñita de una situación así? Y no lo entiendo. Pero todo ha resultado muy bien. Y Dios tiene sus razones para permitir cosas que no comprendemos. Y lo único que sé es que no hay nada en su vida que será desperdiciado. Ningún nivel de dolor, ninguna injusticia será desperdiciada si se le entrega a Dios. Él hará algo hermoso con eso. Amén. Así que Dave dijo que lo que sintió en su interior tan pronto como le dije eso es, ay, esa chica es para mí. Así que o tenía que ser Dios o él estaba loco, una de las dos. Y supongo que fue de Dios porque llevamos 56 años caminando juntos y seguimos. Amén. Salimos en 3 citas o 4, quizás 5, no recuerdo. Y que me pide que me case con él. Y la noche que me pidió casarme con él, yo seguía tratando de llegar a casa porque quería llegar antes que mi papá, porque él se emborrachaba los sábados. Así que era mejor estar dormida, fingir que estaba dormida al llegar él. Y Dave seguía diciendo, mira, hay algo de lo que quiero hablar contigo. Y pensé que me iba a dejar, porque siempre yo veía lo negativo de todo. Siempre esperaba lo peor, porque eso era lo que me pasaba. Y tal vez algunos están haciéndolo hoy. Siguen esperando lo peor porque es lo que han recibido. Pues les pido que comiencen de nuevo y que crean que algo bueno les va a pasar a ustedes en cualquier momento. Pueden hacer eso. Y quiero también animarles a que lo digan cada mañana. Algo bueno me va a pasar hoy. No porque sean buenos, sino porque Dios es bueno. Amén. Algo bueno me va a pasar a mí hoy. Amén. Así que nos casamos. Yo no tenía ni la menor idea de lo que hacía, ni siquiera sabía lo que era el amor. Tenía un bebé, casi de 1 año, y llevábamos 3 semanas casados y Dave me miró y dijo, ¿qué te pasa a ti? Porque yo era tan negativa.
Él dijo, ¿por qué eres tan negativo? Y yo dije, bueno, si no esperas que pase algo bueno, no te decepcionas cuando no pasa. Así que jamás me digan que no pueden superar la negatividad, porque en mi caso no podía tener 2 pensamientos positivos sin que la mente se me atrofiara. No me diga que no se puede vencer la negatividad, porque antes yo no podía tener 2 pensamientos positivos corridos sin confundirme. Quisiera poder explicar lo mal que yo estaba, pero yo ni siquiera sé cómo explicarlo. Yo no sabía cómo pensar bien, no sabía cómo actuar correctamente, no sabía cómo sentirme bien. Lo malinterpretaba todo, tenía una raíz de rechazo en mi vida. Y eso influía en todo lo que pasaba. Y si uno tiene eso, yo le puedo decir, está afectando sus relaciones personales. Y le doy un ejemplo de cómo funciona. Dave y yo al parecer no podíamos hablar de nada. Y yo decía, nunca podemos hablar de nada. Y él se enojaba tanto. Y, ¿por qué dices que nunca podemos hablar de nada? Podemos hablar de todo. Pero él decía, tú hablas y quieres que yo oiga. Y era cierto. Y Dios finalmente me reveló. Y le doy gracias a Dios por las revelaciones que Él nos da. Que lo que me estaba pasando era debido a esa raíz de rechazo. Si Él discrepaba con las opiniones que tenía, yo lo tomaba como un rechazo de mí. Pero Él no me estaba rechazando a mí. Él solo no estaba de acuerdo con lo que yo pensaba. Y yo no sabía cómo separar mi opinión de quién yo era. Es cierto, alguien lo necesita. Así que una vez aprendí cómo hacer eso, que solo porque alguien no estuviera de acuerdo conmigo no significaba que me rechazaban. Eso hizo una gran diferencia, pero yo tuve que proseguir a través del rechazo, traición, el abandono. Y saben, ya era muy malo el que mi papá abusara de mí, pero el que mi mamá supiera lo que hacía y lo dejara era aún peor. Honestamente me costó mucho más perdonarla a ella que a él. Y es que ella tenía mucho miedo y es increíble lo que el temor le puede hacer. ¿Se da cuenta? Es que es tan terrible lo que el temor puede hacerle. Y cuando ella finalmente me pidió perdón, que fue 30 años después de que Dave y yo nos casáramos, ella dijo, lo siento que permití que tu papá te hiciera lo que te hizo. Ella dijo, yo no podía enfrentar el escándalo. Pues, para ser honesta, mi mamá ella era tan débil. Y yo nunca llegué a odiarla, pero odiaba la debilidad. Así que yo estaba decidida que yo no iba a ser débil. Que si iba a hacer algo, no era ser débil. Y de cierta forma, eso salió a mi favor. Porque me ayudó a mí a poder atravesar muchas cosas en que la mayoría se habría rendido. Así que íbamos a la iglesia, pero no estaba aprendiendo nada que me ayudara con mi problema. Y tampoco me daba cuenta que tenía un problema. Una de las primeras escrituras después de ser bautizada en el Espíritu Santo que Dios como que me mostró a mí fue Juan 8, 31 y 32. Si permanecen en mi palabra, entonces serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vea. Y es la verdad la que nos hace libres, pero no es la verdad de otra persona, es la verdad de nosotros, la que nos libera. Y yo creo que lo más difícil de enfrentar es tener que enfrentar la verdad de que sus problemas no son culpa de otra persona. Aquí hay que decir Selah, que significa pause y reflexione sobre eso. Es difícil asumir la responsabilidad de su desorden. Así que
Claro, por mucho tiempo culpé mis problemas de carácter al hecho de que yo fui abusada. Y yo recuerdo cuando Dios me dijo, sí, esa es la razón por la que eres así, pero que no se convierta en una excusa para seguir así. Lo que les estoy compartiendo, estas frases valen muchísimo y qué bueno que están aquí. Mire, algo que alguien le hizo quizás es la razón por la cual tiene mal carácter, pero no puede dejar que sea la excusa para seguir así. A partir de hoy, debe comenzar a asumir la responsabilidad de lo que hace y dejar de culpar a otra persona. Y tiene que asumir la responsabilidad de su propia alegría y paz. No es el trabajo de alguien más que sea usted feliz. Amén. Así que llega el año 1976. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo en el mundo. ¿Cuántos recuerdan eso? Bueno, significa que son tan viejos como yo. Y personas de toda denominación estaban siendo llenas del Espíritu Santo. Y si no sabe de lo que hablo, lea el libro de los Hechos, los primeros capítulos. Habían nacido de nuevo, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo fueron? Todos hablaron en otras lenguas. Personalmente creo en todos los dones del Espíritu. Los he experimentado y no me avergüenza decirlo. Y les diré más, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le da valor. Valor. Recuerde a Pedro, es que él era un cobarde. Y después de ser bautizado en el Espíritu salió a la calle y 3,000 se convirtieron. Así que cuando uno está lleno del Espíritu Santo le da valor y fuerza. Él es nuestro ayudador, nuestra fortaleza, nuestro maestro, y viene a vivir dentro de nosotros. Cuando Jesús ascendió a lo alto, Él dijo, les enviaré un ayudador. ¡Wow! Uno nunca tendrá que tratar de hacer nada solo. Siempre tendrá un ayudador divino. Y es lo que le permite hacer todo lo que tiene que hacer. Usted puede hacerlo con la ayuda de Dios. Amén. Así que fui llena del Espíritu Santo. Y claro, mantener mi boca cerrada no fue una opción para mí. Antes que nada, cuando Dios toca a uno con ese fuego santo, uno se emociona. Y uno le quiere contar a otras personas. Y eso de que mi religión es algo privado, eso es una tontería. Mire, es que cuando uno ha sido tocado por Dios, se le hace duro tener la boca cerrada al respecto. Amén. Y estaban pasando muchas cosas. Y yo ni sabía lo que me pasaba a mí. Es que una mañana iba camino al trabajo y estaba disgustada con la vida. Dave y yo habíamos peleado esa mañana y clamé a Dios, tienes que hacer algo en mi vida. Y le diré que en ese momento no me importaba si recibía un milagro católico, bautista o luterano. Es que nada me importaba. Quería que Dios hiciera algo en mi vida. Y les cuento, cuando uno se desespera lo suficiente, sale de las filas de su denominación si es lo que tiene que hacer. Y miren, esto es algo medio interesante. Hay tanta gente que siempre está buscando la voluntad de Dios para su vida. Pues yo ni una vez le pedí a Dios cuál era su voluntad. Pero cuando estuvo listo para decirme, créame que lo entendí. Así que yo no creo que tenga que ir a una expedición de búsqueda. Dígale a Dios, quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Y luego tiene que seguir viviendo su vida y Dios le mostrará. Él abrirá una puerta, Él le hablará.
Él le mostrará, le dará un deseo abrumador de hacer algo. Quizás querrá trabajar con niños o quizás habrá algo que realmente querrá hacer. Así que yo creo que tenemos que calmarnos con todo eso de, oh Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es? ¿Qué quieres que haga? Así que yo estaba haciendo mi cama una mañana escuchando en aquella época un casete. Y mientras yo estaba asombrada oyendo a una hora de enseñanza que partía de 3 escrituras y que todo el tiempo yo estaba ahí absorta por la unción de este hombre que predicaba. Y simplemente pensé, eso debe ser lo más maravilloso del mundo. Y ahí Dios me habló y me dijo, algún día vas a ir por todo el mundo y enseñarás mi palabra. Y yo no estaba buscando ministerio, estaba haciendo mi cama. Así que quizás deben de dejar buscar ministerio y vayan a hacer la cama. Y que Dios venga y lo busque cuando Él quiera. Amén. Así que le testifiqué a una joven que trabajaba conmigo. Me la llevé al baño en el trabajo y la llevé a Cristo. Y luego comencé a volver a mi escritorio y oí a Dios decirme, no puedes dejarla así. Y le dije a Dios, ¿y qué quieres que haga con ella? Y escuché que el Señor dijo, enséñale mi palabra. Bueno, ¿y cómo? Si yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé. Bueno, fui a mi pastor luterano y le dije, si uno fuera a enseñar un estudio bíblico, ¿dónde empieza o no? El libro de Juan, dijo él. Y con mi Biblia Thompson de referencia, y comencé en Juan capítulo 1. Invité a todos los que trabajaban para mí. Yo era la gerente de la oficina. Habían 12 mujeres que trabajaban para mí. Pero no pensé que todas iban a sentir obligadas a llegar. Así que pensé, qué buena asistencia. Y así que miren, el primer día que yo enseñé, las 12 recibieron una multa de estacionamiento. Ese fue mi gran comienzo. Y eso se convirtió en un estudio bíblico que tuve en casa por 5 años. Y al final de esos 5 años había una nueva iglesia que había comenzado en la ciudad. Y yo había conocido al pastor en una reunión grande, en un recinto. Alguien lo trajo y lo presentó. Así que decidimos que íbamos a asistir a esa iglesia. Bueno, para resumir, terminé trabajando de tiempo completo en la iglesia. Pero mi primer trabajo fue el ser secretaria del pastor y después de un día me despidieron. Sí, es chistoso ahora, pero yo estaba quebrantada cuando llegué a casa y me pasaron tantas cosas, tantas. Mire, hay tantos momentos en que uno puede rendirse, pero no tiene que rendirse. Me escucharon. Porque hay tantos momentos en los que uno puede detenerse y decir, ya no voy a seguir. Pero no tiene que hacer eso. Puede decir, no, yo voy a cruzar la recta final. Es verdad. Así que luego trabajé 5 años en la iglesia y fue difícil. Yo tenía 36 años y el pastor 26. Ambos pensábamos saberlo todo y ninguno sabía nada. Pero aún somos amigos hoy día. Él acabó de mandarme un mensaje la semana pasada. Pero fue duro. Para mí fue muy duro. Fue difícil aprender a someterse a la autoridad. Y fue muy difícil debido a haber sido maltratada. Y también yo tenía una fuerte raíz de rebeldía en mí. Yo no quería que nadie me dijera qué hacer. Y claro, no se puede trabajar para alguien y esperar que no le digan nada. Y él era joven, no siempre sabía cómo tratar a otros. Así que fue duro. Y yo tenía sueños grandes, ¿verdad?
Llegó la hora cuando se suponía que me fuera, pero yo me quedé un año más de lo que debía y fue un año miserable. Y finalmente Dios me mostró sin lugar a dudas que yo tenía que salir. Me dijo, toma tu ministerio y ve al norte, sureste y oeste. ¿Verdad que suena emocionante? Excepto que nadie me conocía ni en el norte, sureste ni en el oeste. Así que me fui. Yo vivo en St. Louis, Missouri, así que fui al norte de St. Louis, al sur de St. Louis, al este y al oeste de St. Louis. No se complique, a veces hay que ser como un niño y simplemente hacer lo mejor que sabe hacer. Yo me sentía como Abraham cuando Dios le dijo, deja este lugar y ve a donde te mostraré. Y salí de mi trabajo y dejé mi escritorio viejo y mi calculadora sin saber qué hacer. Y comencé una reunión en el condado del norte, del sur, este y oeste. Una vez al mes enseñé en cada uno. Y la iglesia me dejó usar la lista de correo. Había una reunión de mujeres en la iglesia que creció. Tenían 400, 500 personas semanalmente a la reunión de mujeres. Y como que ya sabía que no iba a estar ahí para siempre, pero me comprometí, era fiel, leal, amaba a la gente y no quería irme. Y Dios me sacó luego. Y me dijo una noche, sentada en la iglesia, Dios dijo, ¿qué haces? Y yo dije, pues estoy en la iglesia. Hoy es martes, voy a la iglesia. Y dijo, he terminado aquí contigo. Terminé aquí, necesitas irte. Y pensé, me sentí ofendida. ¿Has terminado conmigo? Soy un pilar en la iglesia. ¿Cómo va a sobrevivir la iglesia sin mí? A veces nos llenamos de orgullo pensando que somos más importantes de lo que somos. Así que, finalmente me fui. Ve al norte, sureste y oeste. Es que toda la historia es chistosa y estuve en una estación de radio por 15 minutos y ahí hacíamos todo. Es que me sentaba en la maquinilla y luego respondía a las poquitas cartas que llegaban y también con la lista de correo que teníamos le escribíamos a la gente y les pedíamos su apoyo y su ayuda. Y saben, yo realmente no sé ni cómo Dios lo hizo, pero aquí estamos hoy. ¿Verdad? Principalmente porque yo rehusaba rendirme. Y durante todo ese tiempo estuve creciendo espiritualmente. Pasaba por todas estas cosas tras bastidores, superando el desorden, tratando de aprender a perdonar, tratando de no ofenderme y cuando me ofendía perdonaba, superando la pena propia. Ay, estaba adicta a la pena propia. La odiaba, pero la amaba. Así que ambos trabajábamos toda la semana. Y para entonces teníamos 3 hijos. Y llegábamos a casa y el sábado él jugaba golf, domingo veía fútbol y a mí no me gustaba el deporte y no quería que le gustaran. Y yo traté de cambiarlo y eso fue inútil. Un día cuando entré en el cuarto, él estaba oyendo un partido de fútbol, viendo el partido de béisbol y limpiando los palos de golf. Y pensé, mi plan no funciona. Porque uno no puede cambiar a la gente. Y cuanto más lo intente, más le van a odiar. Es cierto. Y si tiene a alguien en la rueda del alfarero, mejor vaya a casa y déjelos ir. Usted no es el alfarero. Amén. Finalmente un día nos miramos y dije, me comprometo a no intentar cambiarte jamás. Eres libre para ser quien eres. Y él dijo, y yo me comprometo a no tratar de cambiarte. Eres libre para ser quien eres. Y no estaríamos juntos hoy si eso no hubiera pasado. Así que si está tratando de cambiar a la persona con quien se casó, olvídelo. Es que no va a pasar. Puede orar y Dios quizás haga algo. Pero tenemos que aprender a amar a las personas donde están, no donde queremos que estén. Amén.
Y lo dije antes, creo que Dave ha estado casado con 20 diferentes mujeres. Porque yo iba cambiando poco a poco. Luego pasaba mucho tiempo y cambiaba más y cambiaba un poquito más. Yo tenía 42 años al empezar el ministerio y 52 cuando salí en televisión. Cuando comencé en el ministerio, tenía 3 adolescentes y un bebé. Así que por favor, no me digan que no pueden hacer nada para Dios porque tienen hijos. Mírenme que les voy a decir algo. Pueden hacer cualquier cosa que Dios les dice que hagan. Y Dios proveerá todo lo que necesiten porque lo que Él ordena, Él lo paga. Amén. Así que estábamos en 8 estaciones de radio y finalmente llegamos al punto en que alquilábamos salones de hoteles y viajábamos a lugares que no eran tan lejos, donde estábamos en la radio. Y ahorramos $1,600 y compramos una camioneta oxidada con llantas desgastadas. Manejábamos a esas reuniones. Ni siquiera teníamos dinero para un hotel. Nos hospedamos en la casa. Volvíamos a la casa y Dave se cansaba de manejar y se paraba en un estacionamiento de un restaurante y dormía y luego seguíamos manejando un poco más. Oiga, no espere ser promovido hasta que pague el precio. Es que alguien necesita oír esto. No se salgan de donde están porque no le dan una gran posición en la iglesia el día que llega porque es tan talentoso. Se necesita más que talento, se necesita madurez. Necesita madurez espiritual, necesita carácter. No necesita ser un personaje, necesita carácter. Y es el carácter de Dios. Y pasamos por tantas cosas difíciles, pero les puedo decir, Dios nunca nos dejó, nunca pagamos una factura tarde. Pero eso fue trabajo duro. Ni siquiera sé cómo explicarles lo duro que trabajábamos. Después de salir por televisión, todo empezó a explotar. Mire, es que estábamos multiplicándonos como locos. El ministerio se triplicaba cada año. Y todo lo que puedo decirles es que cada persona tiene una asignación de Dios y cada persona debe estar decidida a terminar lo que Dios le llamó a hacer. Y si solo es llamado a servir al Señor con alegría, pues sirva al Señor con alegría. Amén. Siempre y cuando esté haciendo lo que Dios quiere que haga, está haciendo algo grandioso. Ahora, desde donde empecé, volvamos a la niñita cuya primera memoria fue tenerle miedo al papá por todo el abuso. Y hay mucho más en esa historia, cosas que podría contarles que les revolverían el estómago, pero no voy a contarlas. Mi hija me dijo no hace mucho tiempo, sabes, es increíble, qué buena madre eres considerando cómo te criaron. Así que nunca tenga miedo, nunca tenga temor de que no pueda ser un buen padre o madre, porque Dios le va a ungir para hacer lo que Él le llamó a hacer. Y la unción es lo que califica a uno. Jesús era calificado. Él dijo, la unción de Él me ha calificado a mí. Y Dios ha sido fiel conmigo, Él ha sido bueno. Y Él me ha devuelto 10 veces más cualquier cosa que perdí. Él me ha dado honor, Él me ha recompensado, Él me ha bendecido. Y yo tengo que decirles que yo no puedo decir que lamento lo que me pasó a mí, porque lo que una vez pensé que era mi peor enemigo se ha convertido en mi mejor amigo. Amén. Y es que puedo decir que Dios es fiel y Dios es bueno y usted puede superar cualquier cosa que venga en su contra porque Él es más grande y vive en usted. Levántese y dele gloria a Dios.
Yo quiero que oremos juntos porque quiero asegurarme de que nadie salga de aquí sin haber recibido a Cristo. Todos vamos a orar juntos. Padre Dios, yo te amo. Jesús, yo creo en ti. Yo creo que eres Dios, el único Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Pero al tercer día resucitaste de entre los muertos. Mi deuda ha sido pagada. Mis pecados son perdonados. Perdona la forma en que he vivido. Me arrepiento. Me rindo. Yo te recibo como mi Salvador. Y quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tu voluntad sea la mía. Gracias por salvarme. Yo creo que soy perdonado, que voy camino al cielo y que voy a disfrutar la jornada. Enséñame. Hazme como Jesús. Amén. Muy bien. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.